al curso de React. En este primer capítulo vamos a ver qué es React y para verlo tenemos que ver primero qué problemas trata de solucionar React y qué tecnologías teníamos hasta ahora, hasta su lanzamiento, para implementar aplicaciones con JavaScript. En el pasado, las aplicaciones o los sitios web que visitábamos estaban formados por páginas web. Toda la lógica estaba en el servidor y por tanto se solían llamar aplicaciones o lenguajes server-side, a PHP, a ASP.NET o ASP, a JSP, Ruby, etcétera, etcétera. El cliente, el navegador, solo pide y visualiza páginas completas, es decir, cada vez que cambiamos de página se trae toda la página completa desde el servidor, incluyendo todos los scripts, los estilos, HTML, etcétera, etcétera. Cuando interactuamos con una página, es decir, cuando cambiamos de página, por ejemplo, hacemos una petición GET de HTTP y por tanto pedimos otra página completa y si queríamos mandar un formulario, pues enviaba los datos del formulario con una petición POST de HTTP, cuya respuesta era de nuevo un documento completo. Si vemos esto de forma visual, a la izquierda tendríamos el navegador y vemos que la petición inicial nos devuelve un documento completo y después el envío de un formulario nos vuelve a devolver un documento completo. Y por tanto en el navegador el usuario percibe perfectamente que se está recargando la página completa. Actualmente, en lugar de páginas hacemos aplicaciones y llamamos Single Page Applications o aplicaciones de una sola página. La diferencia es que el cliente, es decir, el navegador, tiene ya la lógica para construir la aplicación completa, a partir de componentes o de vistas, con su estado, con acceso a datos, etcétera, etcétera. Las interacciones se resuelven en lugar de cargando la página completa, pidiendo solo los datos que nos hacen falta. Estos datos se suelen pedir al servidor mediante AJAX, que es una petición HTTP específica que devuelve o que recibe del servidor solo datos en formato JSON o en formato XML. Muy habitualmente se pide a APIs estilo REST. Además hay otras tecnologías como WebSockets que nos permiten obtener la información en tiempo real desde el servidor. Ejemplos de este tipo de aplicaciones, pues los conoces de sobra: Gmail, Facebook, Google Maps. Todas esas aplicaciones funcionan como una SPA, es decir, una vez que cargas la aplicación ya jamás recargas la página completa, sino que interactúas con ella y en fin, se parece, como decíamos, mucho más a una aplicación de escritorio. La interacción, el mismo gráfico que hemos visto anteriormente, si lo aplicamos a una SPA, su ciclo de vida vemos que es un poco diferente. Tenemos una petición inicial, evidentemente, cuando tecleamos Google Maps en la barra de direcciones del navegador, entramos en Google Maps, recibimos el documento completo la primera vez, incluyendo el HTML, los scripts, los CSS, etcétera. Y a partir de ahí, a medida que nosotros vamos interactuando, lo que hace la aplicación es que le va pidiendo al servidor solo los datos que le van haciendo falta. El servidor, por tanto, nunca devuelve un documento completo, sino que va devolviendo esos datos. Y como solo recibimos datos, se entiende que la aplicación que ya tenemos en el cliente tiene que ser capaz de, a partir de esos datos, reconstruir o modificar la interfaz de usuario. ¿Qué retos tiene implementar o programar este tipo de aplicaciones? Pues nos plantea varios retos. El primero de ellos es que las aplicaciones web se parecen cada vez más a una aplicación de escritorio, a una aplicación de Windows o de Mac, de las que estamos acostumbrados a utilizar. El segundo reto es que tenemos que formar la interfaz de usuario a partir de elementos de HTML, que van a ser nuestras primitivas, nuestros elementos básicos, para mostrar texto, para mostrar botones, para mostrar listas de viñetas, para mostrar formularios, etcétera, etcétera. Además, vamos a utilizar JavaScript, por supuesto, para manipular estos elementos mediante el Document Object Model, para cambiar una lista, añadir un elemento a una lista, cambiar un texto, etc. La UI, finalmente, nos interesa que sea reactiva, es decir, que reaccione a los eventos, que esté la mayor parte del tiempo disponible para el usuario, ¿vale? No queremos que el usuario haga algo y la página se bloquee, que es lo que ocurre cuando recargamos el documento de forma completa. Aquí queremos que el usuario pueda pedir más datos, pero mientras tanto puede seguir haciendo scroll por la página, etcétera, etcétera. Pensad en cómo Facebook, por ejemplo, a medida que vas haciendo scroll en tu página de Facebook, te va trayendo nuevas publicaciones. Lo mismo hace Twitter, ¿vale? Podemos seguir leyendo perfectamente, incluso hacer clic en enlaces que vemos, pero él por detrás, por así decirlo, está pidiendo nuevos datos y actualizando el documento. Además, nuestras aplicaciones generan diferentes pantallas. Páginas entre comillas, porque no son páginas, es una única página, pero sí que tendremos diferentes páginas. Si pensamos en el ejemplo de Gmail, por ejemplo, tendremos
la lista de todos nuestros correos. Cuando hacemos clic en un correo vamos a la pantalla que muestra ese correo concreto. Si escribimos un correo nos aparece el pequeño módulo para escribir un correo, etcétera, etcétera. Es toda una misma aplicación, una misma página, pero con diferentes pantallas. Los problemas que este tipo de retos nos implican, el primero de ellos es que HTML es un lenguaje que inicialmente estaba pensado para crear documentos y no aplicaciones. Además, existen diferencias, como ya seguro que sabes, en las librerías, en la implementación que hay del DOM en JavaScript entre diferentes navegadores. Hay algunas diferencias entre Explorer, entre Chrome, entre Firefox, etc. La solución para todo este tipo de retos hasta ahora es intentar abstraer estas diferencias mediante frameworks. Los frameworks han proliferado normalmente, según esta viñeta, han proliferado siempre de la misma manera. Y es que cuando ya existen diferentes frameworks, al final un equipo se encuentra con una problemática peculiar o no le gusta algo de un framework que conoce y dice, pues hacemos otro framework diferente y entonces al final en lugar de 33 acaba habiendo 34. Ejemplos de frameworks, que seguro que conoces alguno de ellos. Pues el principio es no usar un framework en absoluto y es escribir JavaScript puro y duro. Recordad también cuando apareció jQuery, cómo nos ayuda a abstraernos un poco de la manipulación del DOM, después Knockout, Backbone, Angular, Ember, etc. Todos estos frameworks, finalmente, o al menos los más recientes, ofrecen soluciones muy similares a estos problemas. Casi todos ofrecen una arquitectura Model View Controller, o MVC, o MVC, como diré en estos vídeos, o al menos una variación de este tipo de arquitecturas. Nos ofrecen también algún tipo de solución de data binding más o menos automático. Tenemos por data binding el poder enlazar automáticamente por nosotros la interfaz de usuario a los datos, a nuestros modelos, de forma que, bueno, pues los datos de un usuario aparezcan en un formulario, etcétera, etcétera. Que cuando cambiamos esos datos se actualice la interfaz de usuario automáticamente. Esta actualización automática suele funcionar en base a eventos change. Normalmente nuestros modelos o nuestros datos generarán algún tipo de evento change que será detectado por la capa de las vistas, por la V del MVC, para actualizar esa vista. Por supuesto, como son soluciones muy similares, nos aportan las mismas ventajas, que son muchas, pero también algunos de los mismos inconvenientes. Este es un diagrama muy típico, muy habitual de lo que es MVC. MVC es más un patrón abstracto que una implementación concreta, con lo cual pues cada implementación es un poco diferente, pero conceptualmente siempre se divide evidentemente en un controlador, en un modelo, en una vista. El controlador, digamos que es el que tiene la responsabilidad de orquestar el flujo de trabajo, de llevar el flujo de la aplicación. La vista simplemente se actualiza cuando el controlador se lo pida y a su vez notificará al controlador las acciones de usuario. Estas acciones de usuario pueden provocar que se actualice el modelo y estas actualizaciones, estos cambios en el modelo a su vez son detectados por el controlador para notificar los cambios a la vista. ¿Qué problemas nos encontramos con las implementaciones de MVC en JavaScript? El primer problema es que tenemos diferentes lenguajes o mecanismos en cada uno de los bloques, en cada punto de MVC. En el controlador habitualmente podemos escribir JavaScript en todo su esplendor, accediendo a todas las funcionalidades del lenguaje, usando las librerías que queramos, de terceros, etc. La vista, en cambio, el idioma que habla la vista es HTML, o si usamos un sistema de plantillas como Handlebars o Mustache o Underscore, entonces además tiene sus propias expresiones y sus propias sintaxis para hacer cosas, por ejemplo, para iterar elementos de una lista o para poner lógica condicional, etc. El modelo, por último, suele tener su propia sintaxis específica, su propio DSL para gestionar los cambios, normalmente vía el patrón conocido como observador. Esto es a lo que nos referíamos anteriormente con los eventos change. Lo que ocurre con este tipo de soluciones es que en una aplicación medianamente grande acabamos teniendo a veces cascadas de eventos. Es decir, eventos que provocan a su vez otros eventos. Esto tiene el problema de que convierte las aplicaciones en aplicaciones difíciles de depurar, de comprender, de seguir su flujo. Cuando tenemos un problema en una aplicación grande con un tipo de patrón, es complicado a veces saber cuál es el origen de esa cascada de eventos, por qué se repinta la página, cuándo se repinta, cuántas veces se repinta. La manipulación del DOM es costosa y es compleja. Es decir, añadir o quitar elementos de la página es complicado.
En aplicaciones grandes, la suma de estas dos cosas es que el rendimiento finalmente sea mejorable. Estas cascadas de eventos provocan muchas actualizaciones del DOM, algunas de ellas innecesarias, y como es una operación lenta, al final el rendimiento se ve impactado, especialmente si vemos aplicaciones en dispositivos móviles, que vemos que son como responden un poco mal, ¿no? Tienen un feeling un poco que no es del todo bueno. Bien, pues aquí llega React al rescate. React, como veis en esa captura de su web, es una librería para construir interfaces de usuario. No es un framework, es una librería para interfaces de usuario. Nos va a ayudar, por tanto, exclusivamente con las vistas. Y, siendo una librería de interfaces de usuario, no sabe o no contesta sobre el acceso a datos con APIs REST, sobre las rutas en el cliente, sobre arquitectura u organización del código. Sin embargo, desde su lanzamiento nos aporta una forma de razonar sobre la interfaz de usuario interesante e innovadora. Es muy diferente a lo que hemos estado utilizando hasta hace poco. Como hemos dicho antes, modificar el DOM es una operación costosa. Queremos, por tanto, modificaciones selectivas, es decir, queremos que se modifique el documento solo cuando realmente se tenga que modificar, no que se modifique para acabar mostrando la misma información que ya había antes. También queremos no escribir nosotros esa lógica, es decir, queremos que el framework o que la librería, en este caso que es React, haga eso por nosotros. Y eso es justo lo que nos permite React. Nos preocupamos porque React es lo que va a decidir, es lo que va a hacer. Él se va a encargar de qué tengo que actualizar y qué no. Y para hacer esto, utiliza una tecnología que ellos mismos llamaron cuando lo lanzaron, que se llama Virtual DOM. Virtual DOM funciona en base a una serie de axiomas que tendremos que tener nosotros en cuenta a la hora de escribir nuestros componentes de React. El primero de ellos es que los componentes de React no generan HTML directamente, sino que generan código, generan una descripción del DOM, una descripción virtual. Además, los componentes de React se estructuran en forma de árbol, con un único nodo raíz, la vista principal que pintaremos en el DOM, y a partir de ahí, en cascada, todos los demás componentes. Cuando React ejecuta el render de nuestra aplicación, la descripción generada por todo este árbol de componentes se la guarda en memoria, la cachea en memoria. De tal forma que después, cuando el usuario haga alguna acción, por ejemplo, pasar de página en un catálogo, hacer scroll para ver más ítems de una lista, en el siguiente render, React lo que hace es que compara la nueva descripción con la que ya tenía guardada anteriormente, para decidir qué debe cambiar en el DOM. Mediante este mecanismo, React garantiza que se realizarán las mínimas operaciones necesarias en el DOM y de la forma más eficiente. Para el programador, por otro lado, funciona como un render completo cada vez, lo cual le aporta simplicidad a la aplicación. Aquí vemos una pequeña representación gráfica de lo que es la idea del Virtual DOM. A la derecha tenemos el árbol real de componentes, el árbol real de controles HTML que interpreta el navegador, que vemos en la página web, y a la izquierda tenemos la representación del Virtual DOM que mantiene el React en memoria. Cuando uno de esos componentes, en este caso el que está pintado en rojo, se modifica o debe ser modificado por algún motivo, React lo que hace es que compara esa salida con la anterior y se da cuenta de que lo único que ha cambiado es ese componente rojo. Y por tanto el cambio que genera en el DOM real es estrictamente en el componente o en la parte del HTML que genera ese componente, que vemos representado aquí como esa pelota verde. React nos proporciona, como ya hemos dicho, una API que parece desde nuestro punto de vista como programadores, que repinta la aplicación completa con cada actualización. Nuestros componentes, por tanto, solo tienen que definir su representación en un momento dado, porque no sabemos de antemano cuándo React va a llamarlos o no, cuándo va a querer repintarlos. Así que tenemos que tener en cuenta el contexto. Una aplicación React, como ya hemos dicho, es un componente React que incluye muchos otros y, por tanto, nuestra interfaz de usuario será una composición de muchos componentes pequeños. ¿Cómo hace todo esto React manteniendo a su vez una experiencia que sea decente, que sea cómoda para el programador, para el desarrollador? Pues utiliza una sintaxis especial que se llama JSX. JSX, como es una sintaxis especial de JavaScript, necesita un transpilador. Vamos a ver un ejemplo de un componente de React. Esto es un componente muy simple en React, que hemos llamado Hola Mundo, y que lo único que tiene que mostrar por pantalla es un div con una clase CSS wrapper y dentro de ese div un encabezado Hola Mundo y un texto Mi primer componente React.
Si os fijáis, esto es sintaxis JSX, parece HTML, pero no es exactamente HTML. Y cuando el transpilador se encuentra este código y lo convierte a JavaScript, lo que nos genera es esto. ¿Veis cómo transforma nuestra sintaxis JSX, la transforma en llamadas a funciones de React? Esas llamadas a funciones, esos React Create Element que veis ahí, son precisamente lo que genera el Virtual DOM. El resultado de esas llamadas a funciones son esa pequeña descripción de los componentes que React se guarda para comparar después en sucesivos renders. El hecho de que tengamos que transpilar, evidentemente, significa que vas a tener que instalar unas cuantas herramientas para poder programar con React. Pero no te preocupes, que va a ser una cosa muy sencilla. Además, todo esto que vamos a ver a continuación lo tienes en el repositorio ya listo. Para transpilar el JSX utilizamos una librería que se llama Babel, que está en la dirección babeljs.io. Además de transpilar JSX, lo que nos va a permitir es utilizar una sintaxis de JavaScript conocida como ES 2015 o ES6, traduciéndolo. En el proceso de transpilación va a traducir las nuevas construcciones de ES6 a ES5, es decir, a JavaScript compatible con la mayoría de los navegadores que hay hoy en día. Esta es la página de Babel, cuyo eslogan es utiliza el JavaScript de la próxima generación hoy. Además de poder transpilar nuestro código JSX, vamos a querer una estructura de nuestro código, una estructura de archivos modular. Y para eso vamos a utilizar Webpack. Lo que hace Webpack es que nos permite separar nuestro código en distintos archivos, lógicamente, para tener un solo archivo con 2500 líneas, en distintas carpetas, para darle cierto sentido a nuestra estructura de carpetas, y utilizar además NPM como gestor de dependencias. Lo que finalmente produce Webpack a partir de nuestro código fuente repartido en carpetas y archivos separados es un único bundle, es decir, un único archivo JavaScript con toda nuestra aplicación incluida, de tal forma que el navegador solo tiene que descargarse un único fichero y no 27. Este es un gráfico que nos muestra lo que hace Webpack conceptualmente. Si os fijáis, del origen, que es la parte de la izquierda, que es todo nuestro código con distintos módulos, con dependencias entre sí. Algunos de esos archivos son nuestros, otros son librerías de terceros que incluimos con NPM. Lo que hace finalmente es analizar todo eso, seguir todas esas dependencias y generar un único archivo JavaScript. ¿Por dónde empieza? Pues empieza por el archivo, el que vemos en el gráfico, que se llama main, el primer archivo, el punto de entrada que le tenemos que indicar nosotros a Webpack.